tensa aquí en el sur de la Florida. Mesa de actualidad, Marco Vicencino, graduado por la Universidad de Oxford y la Escuela Legal de la Universidad de Georgetown. Estamos hablando de dos de los sitios de altos estudios más importantes del mundo. Es el director, además, del proyecto de estrategia global de Washington, consultor estratégico en riesgos globales y colaborador de la casa, colaborador de CNN. Marco, buenas noches. Buenas noches. Se sabe que el hombre actuó solo, que nació en New Jersey, que se crió en Puerto Rico, pero que tenía problemas mentales, se cree. ¿Estamos en presencia de un lobo solitario o no? Esto tomar en cuenta intención clarísimo. Hecho con hecho, premeditación, claramente. Motivación es la grande pregunta. Hoy en día, cuando hay eventos como esto, la reacción natural es siempre terrorismo, porque en los que ha pasado 2016, principalmente en Estambul recientemente, Berlín, Orlando, en Bruselas en el año pasado también. Entonces, ese es el primer impacto, la reacción. Y si en el contexto del terrorismo, sí, parece que es un lobo solitario. Tal vez autorradicalizado por medio de Internet, tal vez un simpatizante de ISIS, o también se puede descubrir también un miembro de una célula de un grupo como ISIS. Por otra parte, más allá del terrorismo, en el campo psicológico, complicaciones personales. Tuvo 20 años cuando estuvo en Irak. Sí, porque estuvo en Irak. Sí, eso tal vez. Pero el problema, cuando no hay un perfil exacto en esto, hay una combinación de experiencias de la vida de la persona, de su infancia, de lo que pasó en Irak, tal vez en su vida personal. Eso es una combinación de factores y eso es para las autoridades una de las partes más difíciles. ¿Hubo intención? ¿Por qué? Y motivación, todavía estamos especulando. Se dice que hubo un intercambio de palabras, una discusión a bordo del avión. Yo no sé todavía si eso está confirmado y si ese podría haber sido el detonante de este señor, que hay que decir además fue miembro de la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Fue dado de baja el 16 de agosto de 2016 por desempeño insatisfactorio. Era soldado de primera cuando le dieron el portazo. Llegó a Irak en 2010 y hasta donde sabemos formaba parte de una compañía de seguridad. El dueño de la compañía no quiere hablar con CNN. Le hemos llamado y no quiere hablar sobre el tema. Y en Alaska, todo eso era en Alaska. Hay otras versiones que dicen que el señor estaba oyendo voces, que había pedido ayuda. Eso forma parte de la segunda parte. Primera parte, digamos, la posibilidad de terrorismo, y la segunda parte de complicaciones personales. Una combinación de factores, muchos que ya mencionaste. Eso es, y cuando llega un cierto momento, algo le provoca, por ejemplo, si tuvo un problema con alguien en el avión, tal vez eso son cosas, factores de su vida, y una pequeña cosa que le provoca, y años de factores acumulando, tal vez provocó eso, y tuvo una explosión personal. Marco, el deseo de llamar la atención podría ser otro factor, porque hoy varios testigos hablaban con la radio local y decían que el hombre, una vez que lo intercepta la policía, simplemente tiró el arma y se acostó en el piso como diciendo, ya estoy listo para que me lleven. ¿El hecho de llamar la atención funciona en estos casos también? No hay, digamos, una manera en particular cómo funcionan estas cosas. Pienso, este señor también, si tuvo complicaciones personales, también a un cierto nivel tiene el control personal. Fue un soldado, 9 años, con la Guardia Nacional de Alaska, de Puerto Rico. Estuvo en Irak y operó tal vez como un cierto nivel como un soldado. Hizo lo que tenía que hacer, su trabajo, su tarea, mató a esa gente. Cuando terminó, calmo, se puso ahí, dejó la arma y como misión cumplida desde un punto de vista suyo. Su cabeza, claro. Su cabeza, eso quiere decir. Entonces sí, cuando digo premeditación, eso claramente con intención. Y también si tiene depresión, tiene complicaciones, una persona puede funcionar y operar también en manera eficaz. Y lo que hizo hoy en día parece este señor. Ahora, me llama la atención y nos llama la atención a mucha gente que está viendo la emisión de que hasta que pasó lo de Estambul, lo que pasó en París, siempre pensamos que los aeropuertos eran los lugares más seguros del planeta. Ya no hay lugar seguro en este planeta. Son lugares públicos.
son blancos blandos. Aeropuertos hasta un cierto nivel se puede mantener. ¿Cómo le llaman? Blancos blandos. En ese sentido que son los lugares públicos, los lugares más fáciles donde golpear, donde matar gente, porque principalmente en sociedades libres, sociedades democráticas, donde hay, por ejemplo, en Berlín, un mercado, alguien choca con un camión. En Niza. En Niza. Un montón. Esos son, digamos, uno de los temas más importantes, principalmente desde 11 de septiembre, es cómo mantener en la sociedad libre, mantener el equilibrio entre las libertades del ciudadano y la seguridad nacional. No es blanco, no es negro, es una área gris. Y ha impactado cada nivel de las sociedades libres, en las cortes, en el Congreso, cómo el ciudadano percibe su papel en la sociedad. Porque también si los ciudadanos tienen derechos y tiene sus libertades, cada ciudadano también tiene obligaciones y responsabilidades. Y la lucha contra este tipo de, se puede decir, radicalismo o también de extremismo, cualquier tipo de violencia, es un esfuerzo colectivo de la sociedad, de las autoridades, del gobierno y de los ciudadanos también. Desde la sociedad civil, la gente, los voceros de la sociedad civil, que gracias a todos los dioses en Estados Unidos es muy, muy fuerte, se quejan de que en ocasiones los políticos rizan el rizo, ponen el acento en el ambiente de inseguridad ciudadana que hay y que están traficando con ese miedo que nos quieren meter en nuestras cabezas. ¿Hasta qué punto esto es cierto, viendo lo que está pasando en estos momentos? Eso cuando digo mantener un equilibrio, hay la diferencia entre vigilancia, que eso aún tiene un elemento de prudencia, claro, o de obsesión del miedo. Y ese estado de miedo los que quieren crear muchos de los extremistas. Todavía no sabemos si esto fue un caso de extremismo. Sí. Okay. Importante enfatizar eso, estamos especulando aquí. Eso es importante porque la vigilancia, en mi opinión, quiere decir prudencia. Y no conceder al miedo, lo que quieren crear los extremistas. Pero a la misma vez el ciudadano tiene que ya entender mejor el mundo. Aquí en Estados Unidos, en países como Europa, muchos años hemos tenido un cierto elemento de estabilidad, libertades, mientras otros países como por ejemplo Latinoamérica, Colombia, muchos años antes que se firmó el tratado, Israel en el Medio Oriente, hay partes en el mundo la gente común vive en un estado de guerra. Y para ellos es la vida diaria. Normalidad, claro. Normalidad. En este país no estamos acostumbrados a eso y tenemos que ser más vigilantes. Y eso es un esfuerzo colectivo entre los ciudadanos y también el gobierno y las autoridades. Marco, finalmente, tú eres un experto en riesgos globales. ¿Cuáles serían, en tu opinión, los 3 riesgos más importantes que está abocado el planeta en estos momentos? Para mí, aparte del terrorismo y guerra o conflicto, pandémicos. Lo pandémico quiere decir un virus que en la historia tenemos muchos. Hace 100 años, 1918, hubo la influencia española. Mató entre 20 millones y 50 millones de personas. Tomad en cuenta un virus como eso hoy en día, cómo viaja la gente, la globalización. Con el ébola ahora. Eso son una de las cosas. El terrorismo, o sea, la guerra. Primero tú pondrías terrorismo. Terrorismo, sí. Después los virus. Virus como un pandémico, eso. Y la tercera son cosas ambientales también. Sí existe el problema ambiental, hay un debate enorme, pero el mundo está cambiando. Y cómo y por qué es un gran debate. Y para mí el problema ambiental forma parte de la seguridad internacional. Algunos dicen que la falta de agua en buena parte del planeta puede desencadenar guerras de agua, guerras de recursos naturales. Eso, son varios los problemas en el mundo. Cuando digo el terrorismo, incluyo eso, también guerra, conflicto. Hay hoy en día países que están subiendo, China, Rusia, India, Estados Unidos, Turquía. Estamos en un mundo geopolíticamente está cambiando. Nuevos poderes están subiendo y ya los que existen como Estados Unidos y Europa, cómo vivir en un mundo junto y cada uno tiene de sus intereses, eso pueden provocar muchos problemas en el 2017
y más allá. Estamos viviendo una época de transformación geopolítica, como fue en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, 1999, cuando cayó el muro de Berlín y se terminó el comunismo. Antes, en el 14, el 17, con los bolcheviques. En la historia hay ciertos eventos, cada 40, 50 años, hay ciertas fechas, ciertos años en la historia, años de definición, y estamos viviendo ahora en uno de esos periodos de transición de un mundo la cual el Estados Unidos casi en el mundo unilateral como poder, hoy en día con varios otros poderes, con otros intereses. Eso puede crear muchos problemas. Si los poderes más importantes del mundo no empiezan a sentarse en la mesa juntos y ya ponerse más de acuerdo, sin esa convergencia de intereses, con esa falta de diálogo entre países. Estamos fritos todos. Eso. Una pregunta frívola para cambiar de tono y de tema, porque además es viernes y hay que seguir viviendo. Un experto en riesgos globales como tú, con todo lo que tú sabes, con la información privilegiada que manejas, cuando tienes en casa una discusión doméstica, es casi nada, ¿no? Comparado con lo que sabes que está pasando fuera de casa. Sí, diciendo que aquí en Estados Unidos y afuera de Estados Unidos. No, en tu casa doméstica, con tu pareja, con tu gente, no es nada, comparado con la falta de agua en el África subsahariana, etcétera. Yo me considero una persona muy afortunada. Veo los problemas del mundo, viajo en todo el mundo, he estado en países como Afganistán, en otros países, y es importante, en mi opinión, si una persona vive en una sociedad como esta, viajar el mundo, ve cómo vive la otra gente y apreciar lo que hay en este país o en el mundo libre, las libertades que tenemos, las ventajas materiales que tenemos. Es importante apreciar lo que tenemos y cuando somos afortunados. Y cuando veo eso, cuando voy a esos países y regreso aquí o regreso en Europa o otro lado, en países libres, agradezco a Dios a lo que tengo. Muchísimas gracias, Marco. Gracias. Buenas noches. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Voy a cambiar de tono y de tema para presentarles a uno de los pilotos